Profe, tiene el micrófono apagado. Sí. Se ve mi imagen adelante del... A ver, yo pongo salir de primer plano, a ver. Ahora, profe. Ahora, listo, bueno. Y ahora tenés una opción que dice, porque a mí no me deja solicitar control, hazlo para que yo pueda controlarlo, si no lo vas a tener que ir avanzando vos. A ver, ahí me estoy No, ahí fijando. A quedó, ver. sí, ahí quedó mi imagen. Pero capaz que si usted me pide el control, No me permites, no me permite solicitar control. Bueno, si no, pon el power de nuevo y yo voy hablando y Bueno, te voy diciendo, vas sirviendo para adelantar, ¿te parece? bueno, profe, ahí. 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 Vamos, así, bueno, vamos a avanzar así. Bueno, buenas tardes, estamos complicados. Para los que no me conocen, yo soy Marisa Gómez, yo soy farmacéutica, así que voy a darles quizás las clases. Ahora, esto lo que vamos a ver hoy es farmacocinética y farmacodinamia, que es general para toda la materia. Y después voy a darles antiinflamatorios y antibióticos, quizás con un enfoque no tan de experiencia de odontología, ¿no? Pero ustedes van a tener los trabajos prácticos después con docentes que son odontólogas. La titular de la cátedra, que es la doctora Jazz, ustedes la conocen, ¿no es cierto? Sí. ¿Conocen? Bueno, ella me dijeron tuvo que viajar y el doctor Gómez, que para los que no saben, es mi hermano, no sé, creo que lo van a tener en la otra farmacología. Bueno, también hoy no podía estar presente, pero la semana que viene, si está la doctora Jazz, ya ella les va a dar todas las indicaciones sobre la pasada, ¿sí? Entonces, vamos a dedicarnos a eso y vamos a avanzar con el tema. Vamos a ver, al comienzo de las clases, o sea, los primeros teóricos van a hablar de farmacocinética y farmacodinamia, que vendría a ser como una introducción a la farmacología, porque se van a tocar aspectos que después se aplican para cada grupo farmacológico que ustedes van a ir estudiando. Bueno, la semana que, antes de empezar ahora ya con farmacocinética, la semana que viene, ustedes, yo me acuerdo de otro año, me parece que ustedes siempre tienen clase hasta las 12:30. ¿Alguno que Sí, me pueda profe, hasta responder? las 2:30. Entonces, quizás podríamos decir, nos juntamos a la 1 para que ustedes salgan, lleguen a sus casas, no sé, coman algo. Sí, estaría por mí bien. sí, profe. Bueno, igual en realidad después cualquier cosa voy a hablar con la doctora Jazz, que es la titular, pero así no es tan estresante para ustedes y tampoco nosotros tenemos que estar esperando que ustedes lleguen y puedan tener tiempo, o quizás 12 menos cuarto. Voy a hablar con la doctora y después cualquier cosa les avisan. Pero yo si no después me quedo con el contacto de alguno de ustedes y les mando un mensaje o... o quizás mi hermano les puede enviar para confirmar, pero vamos a empezar unos minutitos más tarde para no tener, para darles tiempo a los que tienen que ir a su casa, los que no se quedan ahí en la web, ¿no? Que tienen que viajar hasta sus casas, o van al baño, comen una cosita, y así no perdemos tanto tiempo. Bueno, vamos a comenzar con farmacocinética para ir avanzando. Ustedes cualquier duda no es tan lindo tener que dar la clase así online, porque uno pierde un poco del contacto con los alumnos. Pero, por favor, yo generalmente cuando doy la clase voy haciendo preguntas, así que estén atentos y conectan su micrófono para ir participando, aunque es más difícil así. Y si alguno tiene una pregunta, algo no se entendió, interrumpe, no hay problema, como que fuese una clase, para preguntar tranquilos. Bueno, vamos a ver primero el concepto de droga, que es cualquier sustancia que ocasiona un cambio en las funciones biológicas por medio de sus acciones químicas, ¿sí?
puede ser cualquier sustancia que podría ser algo que sea que va a buscar un beneficio, pero también puede ser alguna cosa que perjudique. Paracelso ya decía que la dosis va a determinar si es tóxico una droga o no, porque a veces inclusive hay drogas con funciones medicamentosas que si la dosis de repente es muy alta puede llegar a ser tóxica, ¿no? Pero para que una droga pueda ser administrada a un paciente y pueda cumplir la función para la cual se está buscando, en realidad tiene que tener una forma farmacéutica, ¿sí? La forma farmacéutica podría ser un comprimido, una cápsula, una gota, ¿sí? Para que pueda ser administrada y poder medir la dosis y poder saber exactamente lo que estamos tomando. Bueno, por eso el fármaco tiene que tener una forma farmacéutica específica para poder ser administrada al paciente. Y es cualquier sustancia que se utiliza para el diagnóstico, el tratamiento, la curación o la prevención de una enfermedad o para tratar afecciones que repercutan en la estructura o funcionamiento del organismo. De todas formas, o sea, no es que tengan que saberse estas definiciones de memoria. Después nosotros cuando estamos hablando, a veces uno va a decir droga, fármaco, como forma de sinónimos, ¿sí? Pero recuerden que siempre para administrarlo a un paciente tenemos que tener una droga que tenga una forma farmacéutica que permita su administración. Si podés avanzar una... falta ahí abajo eso, el concepto de profármaco. El profármaco es un fármaco que se administra como compuesto inactivo y que debe ser metabolizado para su forma activa. Ahora cuando veamos farmacocinética vamos a ver que uno cuando administra un medicamento por vía oral, bueno, va a pasar al estómago, al intestino y se va a absorber. No sé si ustedes estudiaron creo que deben haber tenido fisiología de todo el organismo. Cuando se absorben las sustancias del intestino, ¿sí? Los alimentos, todo, lo primero que pasa es por el hígado, ¿sí? Por lo que se llama el sistema porta, va al hígado. Bueno, en el hígado tanto en la pared del intestino como en el hígado, hay drogas que sufren metabolizaciones o reacciones que la modifican químicamente. Entonces, el profármaco es un fármaco que así como está, es inactivo. Y cuando el paciente lo toma y por esa metabolización o en la pared del intestino o en el hígado, se va a transformar la molécula en una forma químicamente activa. En la práctica, cuando uno toma un medicamento, nunca sabe si es un fármaco o un profármaco, porque eso es algo que la industria tiene que estudiar cuando se estudia la droga, y ya se administra así. Pero hay algunos medicamentos, no sé, a veces voy a poner ejemplos, aunque ustedes todavía no estudiaron las drogas, porque ustedes alguna vez tomaron medicamentos o tienen familiares, ¿sí? Hay, por ejemplo, hay un antihipertensivo muy conocido que es el enalapril, que quizás no saben, pero en la forma oral es un profármaco, ¿sí? Que cuando se administra se metaboliza y después al torrente sanguíneo llega ya como fármaco, como droga activa, ¿sí? Eso es un ejemplo, pero para que sepan que existen estos profármacos. Para que una droga pueda llegar al sitio de acción, tiene que tener algunas características. Una es que tiene que tener un tamaño y una carga eléctrica adecuado, porque si no, no va a llegar a, por ejemplo, absorberse o atravesar las membranas biológicas. Tiene que llegar al sitio de acción. Sí. ¿Qué tiene que tener, profe, para llegar a ser activa? Un tamaño y una carga eléctrica adecuadas. Ahora después vamos a volver a ver cuando vamos a absorción un poquito sobre la carga eléctrica y el tamaño. Debe tener que llegar al sitio de acción, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una infección en hueso y yo le estoy dando un antibiótico que no tiene buena penetración en hueso, no sirve para nada, ¿sí? Tengo que ver que el medicamento tiene que llegar al sitio de acción. Y también tiene que ser desactivado y excretado del cuerpo en un tiempo apropiado, para que el paciente no llegue a por ejemplo, a tener un efecto tóxico por acumulación del medicamento.
Avanzamos, por favor. A ver, la que tiene el power, si puede. Profe, ahí Lucía. pasó, ¿eh? Creo que es la Ya que está pasó. compartiendo el power. A mí ya me pasó, profe. Hola. Yo lo Profe. veo también. A mí ya pasó el power acá, ¿eh? Hola. Sí, Profe, ya. ya Se había pasó cortado. ya pasó la diapositiva. Ya está puesta. Dice farmacocinética. Está. Es que acá se cortó y se quedó retrasado. Listo, ahora vamos a estar bien. Farmacocinética. Bueno, es la rama de la farmacología que estudia el paso de las drogas a través del organismo en función del tiempo y de la dosis. Comprende los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, cuando hablamos de farmacocinética, lo que vamos a pensar es qué pasa cuando el paciente toma un medicamento, cómo se va a absorber, cómo se va a distribuir, cómo se va a metabolizar y cómo se va a excretar. La próxima, por favor, menciona lo que es la farmacodinamia. Me pasa que esto también va un poco lento, ¿no? Internet. Que es estudiar los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. Esto lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Entonces, después en farmacodinamia nosotros vamos a ver la droga cuando llega al sitio de acción y se une a un receptor, o quizás no son un receptor, pero llega al sitio donde va a actuar, va a producir efectos bioquímicos y fisiológicos que van a llevar a que se obtenga el efecto farmacológico que se está buscando. Bueno, hoy vamos a comenzar entonces con farmacocinética. La próxima, por favor. Como yo les dije, la farmacocinética abarca los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Antes cuando uno administra el medicamento, antes que se absorba, si es un comprimido o una cápsula, se tiene que liberar, ¿sí? Entonces, quizás en algún libro, bueno, yo no les hablé de los libros también, pero en principio cualquier libro de farmacología les puede servir, y este tema de farmacocinética y farmacodinamia está al comienzo de todos los libros de farmacología, ¿sí? Después supongo que la doctora ya les va a orientar cuáles son los libros que les va a recomendar para ustedes, pero cualquier libro que ustedes tengan acceso a farmacología tiene toda esta información. Entonces, de acuerdo quizás al libro o al material que ustedes usan, algunos incluyen la liberación de la droga. Otros no lo incluyen porque, por ejemplo, un medicamento que se administra por vía intravenosa no necesita liberarse, ¿sí? O un jarabe, por ejemplo, ya uno lo toma y no tiene que liberarse. Se tiene que liberar la droga de un comprimido o de una cápsula. Y antes que me olvide, y seguir avanzando con la farmacocinética, también están en los libros de farmacología. Ustedes lean por su cuenta, porque yo generalmente no lo presento porque no va a dar tiempo para hablar tanto, pero es algo muy simple de leer, que son las formas farmacéuticas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que hay cosas que ustedes ya las saben por experiencia, ¿no? Si yo les preguntase, bueno, las formas farmacéuticas, ¿sí? Pueden ser comprimidos, cápsulas, inyectables, y las vías de administración, ¿sí? La vía oral, la vía respiratoria, la vía intravenosa, la vía peridural, la vía rectal, ¿sí? Todas las vías de administración de medicamentos. Si yo les preguntase a ustedes, ¿qué ventajas creen que tiene, por ejemplo, la administración de un medicamento por vía oral? ¿Qué ventajas se les ocurre que puede tener? A ver. Una rápida absorción. A ver, no escuché bien. La vía oral, ¿qué ventaja puede tener la administración de un medicamento por vía oral? A ver. ¿Puede ser la reabsorción rápida? Bueno, en realidad, esa vendría a ser más bien una desventaja. Porque sí, se va a absorber, pero justo por la vía oral
no es tan rápida la absorción en comparación con otras vías, ¿sí? Por ejemplo, la vía sublingual es una absorción más rápida que la vía oral, ¿sí? Solo que no todos los medicamentos se pueden administrar por vía sublingual, porque la molécula del medicamento, de la droga, tiene que tener un peso molecular pequeño y ser bastante liposoluble para que se absorba por vía sublingual. Entonces, la vía sublingual es más rápida que la vía oral, pero no todas las drogas se pueden administrar por esta vía. ¿Alguna otra ventaja que se les ocurra de la vía oral? ¿Es más cómodo? O sea, más habitual. Eso, es más cómodo para el paciente, más barato, ¿sí? Pero ¿qué desventajas pueden creer que piensan que puede tener? Para mí se absorbe mucho más lento que por vía endovenosa. Claro, definitivamente no es una vía rápida de acción, ni es una vía precisa diferente. Entonces, quizás uno va a absorber mejor, un paciente está con diarrea y pasa muy rápido la droga por el intestino y no se llega a absorber bien. Hay medicamentos que no se absorben bien, por ejemplo, frente a la presencia de alimentos. Entonces, la vía oral no es tan precisa. La vía intravenosa es bien precisa, por eso los pacientes, cuando están internados, cuando están graves, se les dan medicamentos por vía intravenosa, porque uno puede saber bien la cantidad de medicamentos que está dando, puede dosificarlo bien. ¿Qué ventaja piensan que puede tener la vía intravenosa? Otra ventaja. Y que llega más rápido al lugar de acción, debido a Claro. que es por... La acción es muchísimo más rápido, porque uno ya está administrando la droga directamente en sangre. Cuando yo tomo un comprimido, imagínense que el comprimido se tiene que desintegrar, liberar el principio activo, absorberse y empezar a distribuirse. Y en la intravenosa ya estoy poniendo la droga directamente en vena para que se distribuya rápidamente. Por eso un paciente que está grave o un paciente que se infartó, rápido, tienen que inyectarle vía intravenosa un medicamento. Pero tiene sus desventajas, ¿sí? No es una vía práctica, tiene que tener personal capacitado para que la use, tiene que seguir normas de asepsia para ser usadas. Entonces, tiene sus ventajas, pero no sería una vía para estar usando, por ejemplo, en casa por un paciente, ¿no? Bueno, también está la vía rectal, la vía respiratoria. Entonces, eso que es una lectura fácil, ustedes agarran el libro de farmacología y así, tranquilitos, lo leen, no es difícil de entender, simplemente conocer todas las vías de administración y cuáles son las ventajas de unas sobre las otras, ¿sí? Bueno, eso después ustedes le dan una mirada. Y otra cosa que si quieren, la mayoría lo debe conocer, es el paso de las drogas a través de las membranas biológicas, ¿sí? Muchas pasan por difusión simple, pero otras lo usan difusión facilitada, utilizan transportadores, ¿sí? Eso le da una repasada porque eso lo deben haber o estudiado en la facultad y si no en el secundario seguro, pero como uno se puede olvidar, le da una repasada que también está en los libros de farmacología. Y entonces, bueno, vamos a seguir con la parte de farmacocinética, que dijimos que abarcaba el proceso de absorción, o sea, una vez que la droga está, se administró, por ejemplo, por vía oral, y empieza se desintegra, empieza a absorberse, empieza a distribuirse, ¿sí? La droga puede estar en plasma libre o unida a proteínas, y empieza a distribuirse y para alcanzar todos los tejidos del organismo. Y a medida que se va distribuyendo, también empieza a sufrir el proceso de metabolización y finalmente se excreta. Bueno, uno cuando lo estudia así, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Sí. Profe, o Sí. sea que disculpe, o sea, en la sangre, o sea, en el plasma, circula como droga libre o droga U a proteína. U es unida a proteína, exacto. Ah, la albúmina okay. sería la proteína principal, ¿sí? Donde las drogas se unen. La droga que tiene efecto farmacológico, o la droga que se va a metabolizar, o la droga que se va a terminar excretando, es siempre la droga que está libre. Pero la droga en el organismo está en un equilibrio, ¿sí? Como todo en nuestro organismo, está en un equilibrio. Solo que hay drogas que tienen más afinidad que otras por la unión a proteína. Entonces, la droga libre, por ejemplo, supónganse, no sé, que tomo no sé, 10 gramos de una droga. Y 5 gramos están en una proteína y 5 están libres. Esos 5 libres empiezan a
a cumplir el efecto farmacológico y después se metaboliza. Entonces va bajando la concentración de droga libre y como es un equilibrio, se va desuniendo droga de proteína y va quedando más droga libre y va cumpliendo la función fisiológica. Es un equilibrio que hay en el organismo, ¿sí? Y estos procesos, ¿se entendió? Sí, profe, Avanzamos. sí, perdón. Y este proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción no es que es una escalerita. Ahora toda la droga se absorbe, ahora toda la droga se distribuye, ahora toda la droga se metaboliza. No, se empieza a absorber y a medida que se va absorbiendo se empieza a distribuir y a metabolizar y sigue absorbiendo. La droga, por ejemplo, por vía oral empieza más o menos media hora después que uno toma un comprimido, más o menos empieza a tener el efecto farmacológico, ¿sí? Pero es un proceso que va pasando juntos, solo que hay apenas uno administra un medicamento, va a predominar el proceso de absorción. Después, cuando ya se absorbió casi toda la droga, bueno, se había cortado, chicos, no sé por dónde se cortó. Yo voy avanzando, cualquier cosa me dicen. Profe, se le quedó en la absorción. Había dicho que la absorción predominaba. Bueno, entonces ustedes recuerden de repasar las vías de administración de medicamentos y cómo es el paso a través de las membranas biológicas. Otra cosa que solo, hablando de absorción, ¿no? Y cuando ustedes lean las vías de administración, por ejemplo, la vía intramuscular, en realidad tiene un poco de absorción porque uno está administrando la droga en músculo y ahí se va a ir pasando al torrente sanguíneo. O la vía subcutánea, ¿sí? Uno administra el medicamento por vía subcutánea, al tejido subcutáneo, y de ahí se va a absorber y se va a distribuir. Lo que pasa es que en la práctica, ninguna de las vías parenterales, ni la intramuscular, ni la subcutánea, se consideran como que tuviese absorción, ¿sí? Se consideran como que fuese absorción, que no tiene absorción, que es del 100%, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. La próxima, por favor. Ahí está, bueno. Absorción es el paso de droga desde el sitio de administración hacia el torrente sanguíneo. Podemos seguir porque esto ya lo estuve explicando. Bueno, para que una droga se pueda absorber, va a depender, uno, de la solubilidad en la absorción de la droga. ¿Podés avanzar un poquito más, que falta un...? Ahí está. Bueno, esto no es para que lo sepan, pero yo les voy a explicar que el efecto del pH en la absorción. En realidad, el efecto del pH está dado porque nuestro estómago tiene un pH mucho más ácido y el intestino un pH más alcalino. Pero uno no va a modificar el pH del paciente para favorecer la absorción de un medicamento, ¿sí? Esto se estudia cuando se está desarrollando la droga. Pero la mayoría de las drogas son ácidos débiles o bases débiles, ¿sí? Eso significa que las drogas en el torrente sanguíneo van a estar en un equilibrio. ¿Sí? Los ácidos débiles son moléculas que van a captar un protón del medio, ustedes ven ahí la flechita, agarra un hidrógeno, y va a soltar un protón y se va a quedar en su forma no ionizada, ¿sí? Lo que dice RCOO, un menos. Esa es la forma no ionizada de un ácido débil. Para atravesar la membrana biológica, lo que atraviesa mejor las membranas biológicas es la forma no ionizada, ¿sí? La que no tiene una carga eléctrica. Entonces, los ácidos débiles, a ver, déjenme ver. ¿Qué les voy? Esperen un poquito. Les voy a escribir algo. Yo pensé que hoy no iba a necesitar pizarrón y me olvidé.
Porque yo tengo un pizarrón para traerlo. Bueno, a la compañera que está ahí pasando el pago, le voy a pedir que ponga un poquitito la imagen mía como imagen principal, y yo les voy a explicar acá. Muy bien. Nosotros tenemos un equilibrio, ¿sí? Entre el ácido, que en un medio líquido, si por ejemplo en la sangre, el ácido va a soltar un protón y se va a formar la forma no ionizada la forma ionizada del ácido, ¿sí? La forma ionizada no atraviesa bien las membranas biológicas, o sea que la droga para absorberse tiene que estar en su forma no ionizada, ¿sí? Y esto es un equilibrio. Si, por ejemplo, nosotros estamos en un medio ácido, ¿qué significa en un medio ácido? Que hay muchos protones libres. Entonces, si hay muchos protones libres, a ver, esperen. A ver si Javiera me escribe mejor. Si hay muchos protones libres, sí. Profe, ¿la primera Sí. parte entonces es no ionizada o ionizada? La primera, esta acá, es no ionizada, ¿sí? No tiene ninguna carga. Y esa sí. Y esta sí. Bien, y esa sí, la ionizada, A ver. ok, y la ionizada es la que pasa a la membrana. No, la no ionizada pasa a la membrana biológica. Ok. Esta forma es la que pasa a la membrana biológica. Entonces, si en un medio ácido yo tengo muchos protones, este equilibrio va a tender a irse para este lado. ¿Sí? Entonces, en un medio ácido, a ver, ahí está. En un medio ácido va a predominar la forma no ionizada de la droga. Entonces, las drogas que son ácidos débiles, en principio se absorberían mejor en el estómago. Para las bases es lo contrario, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy en un medio ácido y aumentan mucho los protones, si yo estoy... Esperen que... Si yo estoy en medio ácido y aumentan mucho los protones, el equilibrio se desplaza para este lado. Y entonces en un medio ácido va a predominar la forma ionizada. O sea que las bases débiles en realidad en el estómago no se absorberían, sino que se absorben mejor en el intestino. Bueno, esto es para saber. Ahora si querés podés volver a la presentación, por favor. En realidad uno no modifica el pH del paciente cuando toma un medicamento, ¿sí? Eso ya está estudiado. Y vamos a ver que el órgano de absorción por excelencia es el intestino, porque ustedes estudian en fisiología. Por ejemplo, el intestino tiene microvellosidades que hace que aumente muchísimo la superficie de absorción, y el intestino es el órgano de absorción por excelencia. Pero los ácidos débiles van a atravesar, acuérdense, mejor las membranas biológicas, siempre en la forma no ionizada, ¿sí? Cualquier droga, tanto las bases como ácidos débiles van a atravesar mejor las membranas biológicas en su forma no ionizada. Y los ácidos débiles se absorberían mejor en un medio ácido, y las bases débiles se absorben mejor en un medio básico. La siguiente, por favor. Otra de las cosas que influyen en la absorción es el tamaño, hasta ahí, perfecto, en el tamaño molecular, ¿sí? Obviamente las drogas que tienen menor tamaño molecular se van a absorber más rápido,
¿sí? Hasta porque se pueden absorber fácilmente por ejemplo, difusión facilitada. Hay drogas que tienen, por ejemplo, un tamaño molecular muy grande y que ni se pueden absorber por vía oral. Entonces hay que administrarlos por otra vía, ¿sí? Sea subcutánea, intramuscular. Después la concentración de la droga, eso es obvio, ¿no? A mayor concentración va a haber mayor absorción. Y los factores fisiológicos, por ejemplo, el flujo sanguíneo, ¿sí? Si hay mayor flujo sanguíneo, se va a absorber más. Por ejemplo, si yo administro un medicamento por vía intramuscular y el paciente va a hacer un ejercicio a caminar, a hacer una actividad que va a aumentar la circulación sanguínea y el músculo se va a llenar mucho más de sangre, por ejemplo, va a haber mayor absorción. La superficie disponible de absorción, como yo les dije, por ejemplo, el intestino es el órgano de absorción por excelencia, tiene una superficie de absorción mucho mayor, que está preparada para eso. O cuando uno administra un medicamento en forma de parche, ¿sí? Por vía dérmica, bueno, a mayor superficie, ¿sí? Que ocupa sobre la piel, va a tener mayor absorción. Y el tiempo de contacto, obviamente que a mayor tiempo de contacto, mayor absorción. Si el paciente está con una diarrea severa, ¿sí? Seguramente el tiempo de contacto en el intestino va a ser muy bajo y puede ser que disminuya la absorción del medicamento. La siguiente, por favor. Distribución. Es el proceso por el cual un fármaco incorporado al organismo alcanza los diferentes órganos o tejidos corporales, el intersticio o la célula. Entonces, una vez que la droga se empieza a absorber, si es que se administra por vía oral, o una vez que se administra por alguna vía parenteral, la droga se empieza a distribuir por todo el organismo, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, hay muchos factores, o la distribución depende de muchos factores. Uno es el flujo sanguíneo. La droga se va a distribuir más rápido a los órganos más perfundidos. Obviamente los órganos vitales son los órganos más perfundidos, ¿sí? Las drogas va a llegar rápidamente a corazón, pulmón, hígado, sistema nervioso central también, pero solo que vamos a ver que ahora vamos a ver que hay algunas estructuras capilares que hay medicamentos que no logran llegar bien al sistema nervioso central. Pero las drogas van a llegar más rápido a donde hay mayor circulación. Por eso, inclusive, cuesta más tener tratamiento para infecciones, por ejemplo, en hueso o en tejido adiposo, ¿sí? Porque el flujo sanguíneo es mucho menor en estos órganos. Entonces, cuesta más tener una buena distribución de droga en estos órganos. Después, la permeabilidad capilar, ¿sí? Depende de la estructura capilar y la estructura de la droga. La estructura capilar es diferente, por ejemplo, en lo que se llama la barrera hematoencefálica, ¿sí? Para llegar al sistema nervioso central, la estructura capilar, la unión entre las células es estrecha. Entonces, cuesta mucho más el paso de drogas desde los capilares al sistema nervioso central. Por eso hay algunos medicamentos que no tienen efecto a nivel del sistema nervioso central, o hay en algunos casos algunos antibióticos, por ejemplo, que no tienen buena penetración en el sistema nervioso central, pero en un caso de una meningitis, ¿sí? Por ejemplo, que es la inflamación de las meninges, esa estructura capilar queda media destruida, y entonces la droga consigue absorberse. Después está la unión a proteína, ya les mencioné que las drogas que está en un equilibrio, unidad proteína y libre, ¿sí? Y la droga que va a tener el efecto farmacológico es la droga libre. La fijación de estructuras tisulares, hay drogas que tienen afinidad por alguna estructura tisular, ¿sí? Puede ser por tejido adiposo, las drogas muy liposolubles, muy liposolubles, o puede ser por hueso, ¿sí? Entonces, a veces hay drogas que van a quedar retenidas en alguna estructura tisular, como por ejemplo en el tejido adiposo, y aunque ya bajó la concentración, ya digamos, en principio toda la droga estaría eliminada del organismo, se empieza a liberar la droga que quedó retenida en la estructura tisular, por ejemplo en el tejido adiposo. Y la redistribución de fármacos.
los fármacos, como ya les mencioné, llegan rápidamente a los órganos más perfundidos, ¿sí? Y después, quizás baja la concentración de los órganos tan perfundidos y empieza a distribuirse en el resto del organismo hasta que llegar a todos los tejidos. La siguiente, por favor. Bueno, esto les puse a modo de ejemplo también, cuando hablábamos, está la barrera placentaria, ¿sí? Que es, aunque no es una barrera que en realidad es una barrera que permite el paso de casi todas las drogas, ¿sí? Ustedes sepan, ¿sí? El día que administren medicamentos, hay una categorización de las drogas para uso en el embarazo creada por la FDA, que categoriza las drogas en, por ejemplo, las drogas de categoría A, que son los medicamentos que son considerados seguros para usar en el embarazo, hasta las drogas categoría X, que son los medicamentos que están totalmente prohibidos usar durante el embarazo, ¿sí? Porque ya se sabe con seguridad que son drogas que son teratogénicas y que producen malformación en el feto. Esta información está hasta en todos los prospectos, ¿sí? Si ustedes tienen algún medicamento en casa o van a comprar, pueden mirar en el prospecto que ya dice para el embarazo qué categoría es. Así que generalmente en el embarazo, bueno, se trata de no dar medicamentos, pero hay situaciones en que el paciente tiene alguna patología crónica y necesita tomar. Bueno, hay medicamentos que ya se sabe que no se pueden usar. Y si alguna paciente, por ejemplo, ¿no? Esto les cuento a modo de experiencia para ustedes saber. Está usando algún medicamento de estos que son categoría X, que se sabe que son teratogénicos y que no se pueden administrar durante el embarazo, y es una mujer, que está en un periodo fértil de su vida y que tiene relaciones, tiene que por lo menos usar 2 métodos anticonceptivos, ¿sí? Juntos, para asegurarse de que no va a quedar embarazada, ¿sí? Porque son drogas que ya se sabe. Yo ahí les puse ejemplo talidomida, después el que tenga ganas de mirar en internet puede, lo que se llama la tragedia de la talidomida, que es, este medicamento talidomida se usaba para las náuseas, y vino muy bien para usarse para el tratamiento de las náuseas durante el embarazo. Y imagínense que las náuseas generalmente son el primer trimestre del embarazo, y es el periodo donde se forman todos los órganos, y se forma el feto. Y bueno, se empezó a ver, en realidad fue un médico, si no me equivoco, un médico alemán, que él empezó a notar que estaba teniendo muchos nacimientos de muchos bebés con malformaciones. Nacían sin manos, o a veces sin brazos, o a veces las manitos pegadas acá a los hombros, como 2 aletitas, y las piernas también, sin piernas. Sin contar cuántos embarazos deben haber visto con abortos, ¿no? Hasta que este médico le llamó mucho la atención tantos nacimientos de bebés con malformaciones, y se pusieron a investigar, y era este medicamento que no se sabía que era teratogénico. Bueno, esto pasó, yo no me acuerdo si en la década de 1950, por ahí. Y a partir de eso se creó lo que se llama la farmacovigilancia, ¿sí? Un medicamento, nosotros ahora no vamos a tener tiempo para ver todo cómo son las fases del desarrollo de un medicamento, pero un medicamento cuando sale al mercado, después que sale al mercado, digamos, antes hay todo un proceso para salir al mercado, ¿no? Y entre las cosas que se estudia es todo esto, ¿no? Si es cancerogénico, teratogénico. Pero una vez que sale al mercado, igual se debe seguir controlando los efectos adversos, porque cuando uno hace un estudio, es en un grupo controlado de pacientes, y aunque sea un grupo grande de pacientes, 1.000, 2.000 pacientes, 3.000 pacientes, pero la población en general es muchísima. Y la población en general, además de tomar un medicamento, seguro toma otros medicamentos, tiene diferentes patologías. Entonces siempre se aconseja, y ustedes odontólogos también van a tener esa responsabilidad, que cuando uno encuentra un efecto adverso raro, ¿sí? O poco frecuente, lo puede notificar, y en el ADMAT, que es ADMAT, para los que no conocen, es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, es como la FDA de Argentina, así como, no sé si hay en este grupo alumnos brasileros, Anvisa de Brasil, en Europa está la EMEA, son los entes que regulan los medicamentos en cada país, y uno puede, por ejemplo en Argentina, desde ANMAT, notificar algún efecto adverso. Puede y debe, en realidad, hacerlo para los efectos adversos raros, poco frecuentes en una proporción baja de la población que lo sufre,
pero que es muy importante saberlo. Gracias a este sistema de farmacovigilancia se controlan los medicamentos para tratar de que no pase lo que pasó con esta tragedia de la talidomida, ¿no? Cuántos bebés nacieron mal y cuántos abortos deben haber habido. Bueno, eso era, me puse a explicarle farmacovigilancia, pero es útil para ustedes saber también que pueden, nunca se tienen que quedar preocupados de que, uy, voy a notificar esto, estoy denunciando algo, no, porque cuando uno hace una notificación ANMAT, es una notificación. También puede notificar falta de efecto de un medicamento, es una notificación, el ANMAT después va a verificar si eso realmente es así o no. Entonces, no hay problema, no es que están haciendo ninguna denuncia. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente. Metabolismo. Es la modificación química de un fármaco catalizada por enzimas, ¿sí? Las drogas se van a metabolizar, ¿podés avanzar la siguiente? Puede ser en la pared del intestino, pero principalmente el órgano de metabolización por excelencia es el hígado, ¿sí? Está lo que se llama el metabolismo de primer paso. Es la metabolización por enzimas en la pared intestinal o en el hígado antes de llegar a la circulación sistémica. Esto ya se los había comentado cuando hablamos de profármacos, ¿sí? Entonces, hay drogas que ya en el intestino o cuando llegan el primer paso al hígado, porque se acuerdan que dijimos que las drogas que se absorben del intestino pasan primero por el sistema porta por el hígado. Bueno, ya en el hígado sufren una metabolización, ese se llama el metabolismo de primer paso. Y esto puede ser, es útil en el caso de las prodrogas, que se administran como drogas inactivas o profármacos, y que se tienen que metabolizar para que porque el metabolito es el que tiene efectos farmacológicos. Pero para las drogas que se administran ya como drogas activas, es una desventaja si hay un metabolismo de primer paso importante, porque yo estoy administrando la droga y antes de que llegue a circulación sistémica, ya hay parte de la droga que se metabolizó y yo perdí su parte de la droga que va a ser activa. De todas formas, esto no es algo que ustedes lo van a modificar administrando el medicamento, esto es algo que se estudia, y ya cuando se crea la dosificación del medicamento, ya se sabe esto y se dosifica sabiendo cómo va a ser lo que va a acontecer con la droga cuando se absorbe, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, las cinéticas de metabolización, se considera que hay dos cinéticas o dos formas de metabolización. Una es en que la droga, el grado de droga que se metaboliza es directamente proporcional a la concentración libre de droga. O sea que, por ejemplo, si yo estoy administrando 10 gramos de un medicamento y siempre se metaboliza el 10% de droga, entonces si yo administro 10 gramos, se va a metabolizar 1 gramo. Si yo administro 20 gramos, se van a metabolizar 2 gramos. Si yo administro 30 gramos, se van a metabolizar 3 gramos, ¿sí? Siempre se metaboliza una proporción constante. Y esto es lo que sucede en la mayoría de las drogas. La mayoría de las drogas sufren cinética de primer orden, ¿sí? Porque el sistema de metabolización no se llega a saturar con la concentración de droga. Entonces, si yo aumento la dosis, va a aumentar la metabolización y generalmente la metabolización lo que busca es favorecer la inactivación o excreción del fármaco después. La cinética de orden cero, la enzima se satura por una alta concentración de droga libre y la velocidad de metabolismo se mantiene constante durante el tiempo. O sea que como la droga está, el sistema de metabolización está saturado, ¿sí? Las enzimas ya están, digamos, trabajando todas las enzimas disponibles en el organismo. Imagínense que siempre metaboliza 10 gramos. Entonces, si yo administro 100 gramos de una droga, o 100 miligramos, digamos, se van a metabolizar 10 miligramos. Y si yo administro 200 miligramos, también se van a metabolizar 10 miligramos. Y si administro 300 miligramos, se siguen metabolizando 10 miligramos. Siempre es una cantidad constante de droga, porque se saturó el sistema de metabolización. Esto no es frecuente que acontezca con las dosis terapéuticas, ¿sí? Pero, por ejemplo, el uso de alcohol, ¿sí? Puede llevar a una saturación de la metabolización y el paciente sufrir intoxicación alcohólica, ¿sí? Entonces, para la mayoría de los casos siempre es una cinética de primer orden. Se va a
a metabolizar una fracción constante. Si yo aumento la concentración, aumenta la metabolización. ¿Sí? Siguiente, por favor. Hay diferentes reacciones de biotransformación. Una es la reacción que se llama de fase 1 o la del citocromo P450, que es el sistema microsomal hepático. Esto se produce en el hepatocito, ¿sí? Se produce una reacción, puede ser de oxidación, reducción o hidrólisis, que va a llevar a la inactivación de la droga. La siguiente, por favor. Este sistema de metabolización está dado por enzimas, ¿sí? Y son muchas las enzimas. Yo acá le puse a modo de ejemplo. En realidad todo esto que se llama el sistema de metabolización de citocromo P450 es un conjunto de enzimas, ¿sí? Que se escribe con la forma que está puesto ahí, se llama CYP, y tiene un número de acuerdo a la familia, se le agrega una letra por la subfamilia y un número más por la isoenzima. Y van a ver que cada enzima metaboliza más de una droga. Entonces, en la metabolización es uno de los momentos donde se produce más interacción entre drogas. Tenemos que tener cuidado cuando vamos a administrar un medicamento a un paciente, que hay algunos medicamentos principalmente, ya van a ir viéndolos durante la cursada, que pueden interaccionar con otro medicamento que voy a administrar. Te voy a pedir que pases la siguiente, porque esto yo se los puse solo a modo de ejemplo para que vean que una isoenzima metaboliza varias drogas. ¿Y por qué esto es importante? Porque se produce, ahí está ahí, se produce los efectos de inducción e inhibición enzimática. ¿Qué es eso? La inhibición enzimática es cuando algún fármaco inhibe una de las isoenzimas y entonces se va a retardar la depuración de todas las drogas que usan esa isoenzima. Si yo tengo una droga que me esté inhibiendo una enzima, significa que esa enzima que metaboliza no está disponible. Si llega otra droga, si yo administro otra droga que utiliza también esa misma isoenzima de metabolización, no va a haber enzima para metabolizarla, ¿sí? Entonces, esto puede ser grave porque puede, por ejemplo, va a retardarse la depuración o la eliminación del fármaco. Esto puede llegar a que aumenta la concentración de droga en sangre y haya algún efecto tóxico. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno va a administrar medicamentos, ¿sí? Que ya está estudiado, ¿sí? Ya vamos a verlo, ustedes van a verlo cuando vayan estudiando los grupos farmacológicos, que este medicamento con este otro puede haber interacción, entonces hay que tener precaución, por ejemplo, en la dosificación, ¿sí? El proceso de inducción enzimática es justamente lo contrario. El contacto con el fármaco o con contaminantes ambientales puede inducir la síntesis de nuevas moléculas enzimáticas y entonces va a aumentar la biotransformación. Ahora hay mucha enzima disponible y cuando llega una nueva droga que utiliza esa misma enzima se va a metabolizar mucho más rápido porque hay mucha enzima disponible, ¿sí? Y eso también hay que tener precaución porque si la droga se va a metabolizar más rápido, va a bajar más rápido, va a inactivarse más rápido o excretarse más rápido y entonces va a bajar rápidamente su concentración en sangre y no vamos a obtener el efecto farmacológico deseado, ¿sí? Entonces siempre hay que tener cuidado porque puede haber procesos de inducción o inhibición enzimática. Esto pasa mucho entonces con este sistema de las isoenzimas del citocromo P450. La siguiente, por favor. Bueno, hay otros sistemas de metabolización, de biotransformación, que no es el sistema microsomal del citocromo P450, que es los procesos oxidativos, por ejemplo, la oxidación de alcoholes, de vitamina A, la desaminación oxidativa por la monoaminoxidasa, ustedes deben haber estudiado ya en fisiología la monoaminoxidasa, que es una enzima que va a metabolizar la dopamina, la adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Las sustancias endógenas de nuestro organismo. Hay un grupo, por ejemplo, farmacológico de antidepresivos, ¿sí? Que inhiben esta enzima, son las drogas IMAO, ¿sí? Inhiben la MAO, y tienen, bueno, eso va a ser, sí.
Perdón, dijo que la MAO lo que hace es, la enzima es estimular, ¿o cómo sería, perdón? La MAO va a inactivar la dopamina, la adrenalina, ¿vieron? En el organismo. Eso es un proceso fisiológico, ¿sí? Ok, Cuando ok. el estímulo se libera como neurotransmisor, por ejemplo, la dopamina o la adrenalina, ¿sí? O la noradrenalina. Bueno, el organismo libera y después tienen que reabsorberse o inactivarse, ¿sí? Porque si no, estaríamos siempre con la dopamina o la adrenalina liberado, ¿no? Entonces la enzima esta inhibe eso, inactiva. Hay drogas que son las inhibidores de la monoaminoxidasa, se llaman IMAO, y lo que hacen es, por ejemplo, aumenta el tiempo de dopamina libre ahora se me fue el nombre, bueno, el sistema nervioso central como neurotransmisor, ¿sí? Otro mecanismo de biotransformación es la hidrólisis, por ejemplo, de la procainamida. La siguiente, por favor. Porque hay otro sistema más de metabolización, que es el de fase 2. Muy bien. En las reacciones de fase 2 son reacciones de conjugación, ¿sí? La droga se va a conjugar con un sustrato endógeno. Puede ser ácido glucurónico, ácido sulfúrico, ácido acético, aminoácidos. Generalmente el más frecuente es el ácido glucurónico. Entonces, si con la reacción de fase 1 la droga todavía no se logra, no es suficientemente hidrosoluble, se va a conjugar con alguno de estos sustratos y ahí va a quedar una molécula mayor y hidrosoluble, y entonces se favorece la excreción. Ahora vamos a ver por qué. Porque en la excreción, las drogas que se terminan excretando, si son liposolubles de un tamaño molecular pequeño, se vuelven a reabsorber. Entonces lo que se busca es que la molécula sea mayor y se termine excretando y no se reabsorbe en el riñón esto ya. Entonces está la reacción de fase 1, que es la que vimos del citocromo P450, y las reacciones de fase 2, que son las reacciones de conjugación. Eso es la metabolización. La siguiente, por favor. ¿Qué factores van a modificar la metabolización o biotransformación de fármacos? Bueno, uno es el polimorfismo genético, ¿sí? Hay diferencias, se vio en la cantidad de enzimas que tienen las personas de acuerdo a, generalmente, las grandes razas, ¿sí? Hay lo que se llama, que ese es bastante estudiado, lo que es acetiladores rápidos y acetiladores lentos. Se vio que los europeos y los africanos tienen enzima N-acetiltransferasa, que son acetiladores rápidos, ¿sí? Acetilan mucho más rápido, por ejemplo, que se vio los que son de raza japonesa, que son acetiladores lentos. Y eso influye en algunos medicamentos que utilizan esa enzima para metabolizar, ¿sí? Como la isoniazida, que se utiliza para el tratamiento de tuberculosis. Entonces, si son metabolizadores muy rápidos, ¿sí? Van a metabolizar muy rápido la droga y va a bajar mucho la concentración de droga en sangre y a veces no se obtenía el efecto terapéutico que se buscaba. Entonces, hay polimorfismo genético que se estudia generalmente entre así las razas, como yo se les digo, todo lo que sea africano, europeo, pero de todas formas hay diferencia interindividual entre cada uno de nosotros, ¿sí? El empleo concomitante de otros fármacos. Entonces, la biotransformación puede estar modificada por el uso de otros medicamentos que puedan producir lo que ya vimos, que era la inducción o la inhibición enzimática. Exposición a contaminantes ambientales o sustancias químicas industriales, esto se vio también, que pueden producir inhibición o inducción enzimática, ¿sí? En ciertos lugares donde la industria contamina mucho el ambiente, a veces se presentan estos problemas. Problemas patológicos, ¿sí? Un paciente que tiene cirrosis o alguna hepatitis, algún deterioro principalmente de la función hepática, va a tener modificada su metabolización. Entonces, en pacientes que se sabe que tienen problemas hepáticos avanzados, hay medicamentos que hay que tratar de evitarlos. Y el sexo y la edad, ¿sí? Principalmente las personas mayores, ¿sí? Los abuelitos ya tienen disminuido su sistema de metabolización. Entonces también hay que tener cuidado porque es más fácil que puedan llegar a tener algún efecto tóxico de algún medicamento.
La siguiente, por favor. Bueno, ahora llegamos a excreción. Vamos a hacer así, vamos a dejar acá en excreción para no pasarnos, y la semana que viene seguimos desde excreción en adelante. Ustedes vayan leyendo de farmacocinética, de algún libro que tengan acceso a farmacología, así si tienen alguna duda me pueden preguntar en la clase, no hay problema. No sé si ahora tienen alguna duda que me quieran preguntar. No, profe, re bien. Entonces, por ahí consultarle si no sabe del libro que se utiliza para fármaco. Claro, sabes que no me acuerdo, y yo justo el año pasado no dio odonto porque justo para esta fecha nació mi bebé, entonces estaba con licencia y no me acuerdo, porque para medicina el libro base es el Goodman y Hillman, ¿sí? De farmacología, las bases Claro, farmacológicas. sí. Pero hay otros, Tatsung, el Flores, esos son los que me acuerdo ahora de memoria. Pero o sea, a los chicos de medicina les decimos que cualquier libro de farmacología. Profe, y entonces el Goodman y vamos. Hillman funciona. Si lo Sí, tenemos. sí, claro, y ahí, o de cualquier otro libro de farmacología, pueden leer esta primera parte de Bien, farmacocinética y farmacología, ver la que viene. Después, cuando esté la doctora ya, que ella es odontóloga, si tiene algo mejor para, no sé, algún otro libro que les quiera recomendar, ella les va a decir. Y en principio, para la semana que viene, a la 1, y si no, si no nos comunicamos, ustedes siempre tienen un grupo y les mandamos la información. ¿Está bien? Sí, profe, sí, en lo posible, si puede ser tipo una y media de evaluarlo, porque pasa de que la clase está mal coordinada, porque nosotros operatoria tenemos hasta las 2:30, o sea, 2:30 claro. terminamos, y a las 2:30 No, arrancamos la otra clase. Sí, yo me acuerdo de otro año con los alumnos y que yo estaba dando la clase allá presencial en la UAP. Ay, sí, a veces no nos largaban antes y llegaban. Así que quedamos para la 1, ¿sí? Ok, Porque sí. tampoco puedo una hora quitarles de clase. Y cualquier cosa, les mandamos información, ¿sí? Ok, profe, gracias. Perfecto, chicos. Mil Y gracias, cualquier profe. duda, leen y preguntan, no hay problema. Bueno, que tengan un buen día. ¿Profe? O lo que Gracias, resta del. profe, muy Igual, amable. profe. Gracias. Igualmente. Nos vemos. Bueno, Profe, chao.